El día anterior al abandono fue especialmente doloroso. Mi hija vino a mi cuarto con una sonrisa fingida, con esa voz condescendiente que usan los médicos para decirle a un paciente que no hay cura. «Te va a gustar, mamá. Vas a estar tranquila. Vas a descansar». No le respondí. Solo asentí. Porque ya no tenía sentido pelear. Ya me habían desplazado emocionalmente, ahora lo hacían físicamente. La batalla estaba perdida. Lo único que me quedaba era la dignidad de no suplicar. De dejar que me llevaran sin rogarles que me dejaran quedarme. Y entonces sucedió. Me subieron al auto. Ella manejaba en silencio. No hubo música. No hubo charla. Solo la carretera, el sonido del motor y mi maleta a mis pies. Cuando llegamos al asilo, bajó sin ayudarme. Me acompañó hasta la recepción. Me senté. Me entregó un sobre con mis documentos. Y sin despedirse, se fue. Así, sin una caricia, sin un «te amo», sin un «volveré pronto». Me dejaron ahí, sola. Y mientras la veía alejarse por la ventana, rumbo a sus vacaciones soñadas, entendí que mi dolor jamás sería su equipaje. Recuerdo que ese día amaneció gris, como si el cielo quisiera compartir mi tristeza. El sol apenas asomaba entre nubes pesadas y el aire olía a humedad, ese olor que se mete en los huesos y no se va. Mi hija llegó temprano, con la mirada fija en su teléfono, sin mirarme a los ojos. Traía ropa ligera, preparada para sus vacaciones, pero yo vestía mi abrigo favorito, como queriendo aferrarme a algo de mi vieja vida. No hubo palabras bonitas ni explicaciones. Solo un «vamos», con prisa, casi un mandato. Subí al auto con la maleta que yo misma había empacado la noche anterior, con ropa que sabía que no usaría más. El asiento frío, el cinturón ajustado, la vibración del motor, todo era un recordatorio cruel de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi hija no apagó la música, pero tampoco cantó. Ni siquiera me miró. Me sentí invisible, como si estuviera viajando en un asiento que nadie eligió para mí, sin un destino que yo pudiera controlar. El silencio en el coche era tan denso que podía cortarlo con un cuchillo. Durante el camino, intenté sacar fuerzas para decir algo, cualquier cosa, pero no encontré palabras. Ella no respondió cuando intenté hablarle. Me limité a mirar por la ventana, viendo pasar calles, árboles y gente que seguía con su vida como si nada. Yo estaba siendo arrancada de la mía sin aviso ni compasión. Recordé aquella niña pequeña que fue, su risa, sus sueños, y pensé que nada de eso importaba ya. Que yo era solo un estorbo para la nueva vida que había elegido. Un estorbo que debía ser dejado en un lugar donde no molestara. Cuando llegamos al asilo, el olor a desinfectante me golpeó como un puño en el estómago. Paredes blancas, suelos pulidos y fríos, pasillos largos y silenciosos, un lugar pensado para ser funcional, no para ser hogar. Mi hija me bajó del coche con rapidez, sin ayudarme siquiera a acomodar la maleta. Sentí que sus manos eran frías, distantes, como si estuviera tocando a una desconocida. Entramos en la recepción, donde un hombre con gafas y sonrisa protocolaria nos esperaba. Sin mirarme, mi hija firmó unos papeles. Yo traté de hacer contacto visual con ella, de encontrar en sus ojos una señal de arrepentimiento, de cariño, de algo que me dijera que no me abandonaría. Pero no hubo nada. Su rostro era una máscara impenetrable, un muro que me dejaba afuera, sola. No derramó una lágrima, no pronunció un «te amo» ni un «volveré pronto». Solo escuché el clic del bolígrafo al final del último papel y el crujir de sus zapatos mientras se giraba para irse. El portazo que dio al salir fue como un golpe final que resonó en mi pecho. Me quedé sentada en la silla de la recepción, con la maleta a mi lado y el corazón hecho trizas. Los demás residentes pasaban por ahí con pasos lentos y miradas vacías, como fantasmas que ya habían aceptado su destino. Traté de contener las lágrimas, de no dejar que la desesperanza me venciera, pero era imposible. Sentía que la casa que había construido durante décadas, el amor que había dado, se deshacía en ese instante, como un castillo de arena ante la marea. Un enfermero se acercó y me habló con voz suave, explicándome las normas del lugar, los horarios de visita, las actividades diarias. Su amabilidad contrastaba con la frialdad de la situación. Me ofreció un vaso de agua y una sonrisa que intentaba ser cálida, pero que no alcanzaba a calentar la soledad que me envolvía. Me preguntó si quería que alguien me ayudara a instalarme, y aunque quise decir que sí,
mi orgullo y el dolor me mantuvieron rígida, con la mirada fija en un punto lejano. Mientras esperaba que alguien viniera por mis cosas, di una vuelta por el pequeño jardín interior del asilo. Las flores parecían marchitas, y un banco solitario estaba cubierto por hojas secas. Me senté allí, intentando ordenar mis pensamientos, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Pensé en mi hija, en el viaje que estaba haciendo, en la madre de su esposo que ahora ocupaba mi lugar. Sentí rabia, tristeza, impotencia, y sobre todo, un vacío que no sabía si alguna vez podría llenar. La noche cayó rápidamente y con ella, la soledad se hizo más intensa. En mi habitación pequeña y sin personalidad, me senté en la cama, abrazando mi maleta como si fuera un salvavidas. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Lloré en silencio, sin que nadie me escuchara, sin que nadie viera mis lágrimas. En ese momento entendí que estaba sola, completamente sola, y que nadie vendría a rescatarme. El abandono no era solo físico, sino también emocional y definitivo. Antes de dormir, miré por la ventana y vi las luces lejanas de la ciudad, brillando como estrellas que parecían inalcanzables. Pensé en mi hija y en el viaje que estaba disfrutando, sin saber que su madre lloraba por ella en un cuarto frío y extraño. Cerré los ojos y recé para encontrar fuerzas, para no perder la esperanza. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza parecía un lujo imposible, y solo quedaba el eco de un portazo que me había cerrado todas las puertas. Los días en el asilo comenzaron con una rutina que parecía diseñada para borrar mi identidad. Me levantaban a la misma hora, me daban medicamentos que apenas entendía, y me dirigían a un comedor donde el ruido y las miradas vacías eran la banda sonora constante. La soledad se colaba por todas partes, incluso en la multitud silenciosa que compartíamos. Era una soledad sin gritos, sin abrazos, una soledad que se siente cuando alguien está rodeado de gente pero sabe que nadie lo busca realmente. Las llamadas de mi hija dejaron de llegar por completo. Cada vez que escuchaba el teléfono sonar, mi corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera ella. Pero la pantalla siempre mostraba otros números, extraños, que cortaban la llamada sin explicaciones. Los mensajes que alguna vez intercambiamos, llenos de cariño y planes, se convirtieron en recuerdos amargos, como fotos de un pasado que no volvería. Aprendí que la distancia no es solo física, sino también el silencio de quien decide no hablar. En el asilo conocí a otras mujeres que compartían mi destino. Algunas llevaban décadas allí, otras habían llegado recientemente como yo. Cada una con una historia de abandono, de hijos que las olvidaron, de familias que prefirieron la comodidad sobre el amor. Nos reuníamos a veces en el patio, intercambiando susurros y lágrimas contenidas. Nos consolábamos porque entendíamos que, aunque solas, no estábamos del todo perdidas. Cada una era un libro de memorias tristes que se escribían con ausencias y sacrificios. Los recuerdos de mi hogar anterior se volvieron una especie de refugio mental. Cerraba los ojos y veía la cocina donde mi hija y yo reíamos preparando la cena, el sofá donde me contaba sus secretos, el jardín donde jugábamos a escondidas. Pero cuando abría los ojos, estaba en una habitación gris, con paredes desnudas, una cama incómoda y una ventana que daba a un muro de cemento. El contraste era brutal. Mientras ellas disfrutaban del mar y del sol en Cancún, yo estaba atrapada en una celda sin barrotes visibles. El trato del personal era correcto pero distante. Había enfermeros y auxiliares que intentaban ser amables, pero su calidez era mecánica, como si les pagaran por eso, no como un gesto espontáneo. Las horas se alargaban entre medicinas, chequeos y comidas repetidas. A veces sentía que me convertía en un número más, un cuerpo con necesidades básicas que debía ser atendido, pero no una persona con alma, historia y sueños. Me agarraba fuerte a los pocos momentos de humanidad que encontraba, una sonrisa, una mano que se posaba suavemente. El olor a desinfectante impregnaba todo, desde los pasillos hasta la ropa de cama. Era un aroma frío que se pegaba a la piel y que cada noche me recordaba dónde estaba. No era un hogar, era un lugar de tránsito, de espera, de abandono disfrazado de cuidado. La televisión estaba siempre encendida con programas que nadie veía, y los libros que habían en la sala común estaban viejos y olvidados, como nosotros. Me sentía como una planta marchita en un rincón, con pocas oportunidades de florecer de nuevo. Las visitas eran escasas. Algunas ancianas tenían hijos que venían cada semana, pero la mayoría éramos fantasmas que solo existíamos cuando alguien recordaba con culpa o conveniencia. Yo esperaba que un día ella apareciera, que me hablara de sus aventuras,
que sintiera un poco de arrepentimiento o amor. Pero la realidad era otra. El teléfono nunca sonaba con su voz, las puertas nunca se abrían para mí con su sonrisa. Solo quedaban los ecos de un abandono que dolía más que cualquier enfermedad. Intentaba mantener mi dignidad en ese ambiente gris. Me vestía con cuidado, aunque la ropa que tenía era poca y gastada. Me peinaba frente a un espejo pequeño, tratando de encontrar en mi reflejo a la mujer que alguna vez fui. A veces lograba una sonrisa sincera cuando charlaba con las otras mujeres, cuando compartíamos recuerdos y consejos. Pero la tristeza nunca se iba del todo. La herida de ser dejada allí sin explicación seguía abierta, sangrando en silencio, sin que nadie la viera. Cada noche, cuando la oscuridad envolvía el asilo, miraba por la ventana la lejana luz de la ciudad, imaginando a mi hija disfrutando del mar, del sol y de la brisa cálida en Cancún. Sentía que estaba dividida en dos vidas, una llena de risas, planes y compañía, y otra hecha de soledad, frío y olvidos. La injusticia de aquella realidad me consumía. ¿Cómo podía ella vivir su felicidad mientras yo me deshacía lentamente en aquel lugar que parecía una prisión emocional? Pero a pesar de todo, un fuego pequeño y tenaz seguía encendido dentro de mí. Un deseo de no rendirme, de demostrar que aunque me hubieran abandonado, seguía siendo una mujer con historia, con amor para dar y con dignidad intacta. El asilo no podía ser el final de mi historia. Mientras otras se resignaban, yo empezaba a planear cómo encontrar luz en la oscuridad, cómo recuperar mi voz y mi lugar en el mundo, aunque ellos creyeran que ya no importaba. Porque a veces, la fuerza nace de la herida más profunda. Después de semanas de sentirme como una sombra, de esperar llamadas que nunca llegaban y de perder la fe en el amor que alguna vez me prometieron, algo dentro de mí cambió. Fue una chispa, una voz interna que gritó con fuerza, basta. Ya no podía seguir esperando que mi hija me buscara, que me recordara, que me amara como antes. Tenía que dejar de ser la víctima de mi propio abandono y comenzar a buscar mi propia luz, aunque estuviera en medio de la oscuridad. Fue un despertar lento, pero definitivo. Al principio, no fue fácil. La tristeza seguía siendo una sombra pesada que me seguía a todos lados. Pero poco a poco, empecé a levantarme con la intención de hacer algo diferente cada día. Caminaba por los pasillos del asilo, despacio, observando con atención. Notaba las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, un rayo de sol que se colaba por la ventana, el aroma a flores en el jardín, la sonrisa tímida de otra residente que también parecía estar buscando esperanza. Esos pequeños destellos comenzaron a llenar el vacío. Comencé a hablar con las otras ancianas. Al principio, con timidez, con miedo a ser rechazada o juzgada. Pero ellas me recibieron con los brazos abiertos, compartiendo sus historias de abandono, de lucha, de resiliencia. Descubrí que no estaba sola en mi dolor, que muchas habían vivido traiciones similares, que muchas habían encontrado en la amistad una forma de sanar. Esas conversaciones se convirtieron en el primer paso hacia mi renacer. Nos apoyábamos, nos escuchábamos, nos acompañábamos en el silencio y en la palabra. Un día, una de las cuidadoras organizó un taller de manualidades. No tenía grandes expectativas, pero decidí participar. Tomé un pincel con manos temblorosas y empecé a pintar. Los colores, las formas, el acto de crear algo con mis propias manos me devolvió una sensación olvidada, la alegría de sentirme viva. En esas tardes de arte, no solo pintaba cuadros, sino que también pintaba mi alma, reconstruía mi autoestima, tejía una nueva identidad que no dependía del amor ausente de mi hija ni de la indiferencia de su familia. Mi fuerza regresó poco a poco, sin que nadie la notara al principio. Me levantaba cada mañana con la convicción de que ese día sería distinto. Ya no esperaba la llamada ni la visita que nunca llegaban. Me hice responsable de mi propia felicidad, por pequeña que fuera. Descubrí que podía reír, que podía soñar, que podía tener un propósito aún en ese lugar donde parecía que todo estaba perdido. Y esa transformación interior era el mejor acto de rebeldía contra quienes me habían abandonado. Empecé a cuidar más de mí misma. Elegía mi ropa con cariño, me peinaba con esmero, me permitía mirar al espejo y encontrar a la mujer fuerte que siempre había sido, aunque las circunstancias la quisieran invisible. Aprendí a decir no cuando algo me hacía daño, a poner límites incluso en ese espacio que parecía cerrado para el amor y la esperanza. La dignidad volvió a ser mi escudo, y cada pequeño acto de cuidado personal era una victoria silenciosa contra el olvido. La relación con mi hija seguía siendo un vacío doloroso, pero ya no me consumía.
Había decidido soltar la esperanza de que volviera a ser la misma, de que reconociera el daño que me hizo. En cambio, me concentré en lo que podía controlar, mi actitud, mis pensamientos, mis emociones. Encontré en mí misma el amor que me negaron. Y aunque no fue un camino fácil, cada paso me acercaba más a la paz interior que tanto necesitaba para seguir adelante. Mis compañeras del asilo se convirtieron en una familia nueva, imperfecta pero sincera. Compartíamos risas, confidencias, recetas de cocina y secretos de juventud. Nos apoyábamos en las caídas y celebrábamos los pequeños triunfos. Esa comunidad inesperada fue el combustible que me mantuvo en pie. Descubrí que el amor no siempre viene de la sangre, sino que puede florecer en los lugares menos esperados, cuando el corazón está abierto a recibirlo. Con el tiempo, esa fortaleza interior se volvió visible para quienes me rodeaban. Las miradas de tristeza se transformaron en respeto, las palabras de lástima en admiración. No era la mujer rota que llegaron a dejar en ese lugar, sino una sobreviviente, una guerrera que había encontrado en su dolor la fuerza para reinventarse. Y esa transformación me dio un poder que ni la traición ni el abandono pudieron arrebatarme. Así, en medio del abandono y la soledad, florecí. Sin ayuda, sin milagros, solo con la decisión firme de no dejarme vencer. Ese momento de quiebre fue el principio de un renacer que no solo me devolvió la esperanza, sino que también me enseñó que el amor propio es el más poderoso de los amores. Porque cuando aprendes a amarte a ti misma, ni el olvido ni la indiferencia pueden destruirte. Y esa fue la verdad que me sostuvo cuando todo parecía perdido. Era una tarde como cualquier otra, gris y silenciosa, cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose con un crujido que parecía romper el hechizo de abandono que me envolvía. Un murmullo de voces lejanas se coló por los pasillos y, poco a poco, el movimiento de gente nueva empezó a llenar el asilo. Mi corazón, que ya había aprendido a no esperar nada, por un instante se aceleró. ¿Quién sería? ¿Por qué alguien vendría a buscarme en ese lugar olvidado? Cuando entró, vi un rostro conocido que parecía haberse detenido en el tiempo. Era un viejo amigo de la juventud, alguien que había compartido conmigo risas, secretos y sueños cuando el mundo aún era un lienzo en blanco. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y preocupación, y su sonrisa, cálida y sincera, fue como un faro que iluminó un rincón oscuro de mi alma. No podía creer que hubiera cruzado tantos caminos y aún recordara a la mujer que alguna vez fui. Me tomó de las manos con firmeza, como queriendo asegurarme que no estaba sola. He buscado durante años, no podía creer que te hubiera perdido así, me dijo con voz entrecortada. Sentí cómo se despertaban en mí recuerdos que creía enterrados. La niña que fui, la madre que luchó, la mujer que amó con todo su corazón. Por un momento, las paredes grises del asilo desaparecieron y me sentí envuelta en un abrazo que me devolvía la vida. Esa visita inesperada fue más que un reencuentro, fue un recordatorio de mi valor. Me miró a los ojos y vio más allá del cuerpo cansado y la tristeza acumulada. Vio a la mujer fuerte que aún habitaba en mí, esperando ser despertada. En ese instante, comprendí que mi dignidad no dependía de quienes me habían abandonado, sino de quienes reconocían mi esencia y mi historia. Fue un renacer emocional que me dio fuerzas para seguir adelante. La noticia de su llegada corrió rápido por el asilo. Las miradas curiosas se dirigían hacia mí, algunas llenas de esperanza, otras de incredulidad. Pero yo sentía que algo había cambiado dentro de mí. No era solo la alegría de ver a un amigo, sino la sensación de que ya no era invisible, que mi historia no había terminado en ese lugar. Había alguien dispuesto a caminar conmigo de nuevo, a recordarme que merecía amor y respeto. A partir de ese día, las visitas dejaron de ser solo una rutina administrativa. Volvieron las conversaciones profundas, los consejos y la compañía sincera. Mi amigo me ayudó a reconectar con el mundo exterior, a recuperar fragmentos de mi identidad que se habían perdido entre la tristeza y el abandono. Juntos recordamos anécdotas, risas y lágrimas, construyendo un puente hacia un futuro donde yo no sería solo una residente más, sino una mujer con voz y valor. Sentí que esa chispa de esperanza iluminaba cada rincón oscuro de mi corazón. Comencé a participar más en las actividades del asilo, con la confianza renovada que él me había regalado. Su presencia era un bálsamo que calmaba mis miedos y fortalecía mi espíritu. Ya no temía enfrentar cada día, porque sabía que tenía a alguien que me apoyaba, que creía en mí y en mi capacidad para seguir adelante. La relación con mi hija seguía siendo un abismo difícil de cruzar, pero con ese nuevo apoyo, aprendí a perdonar sin olvidar.
Comprendí que mi valor no dependía de su reconocimiento, sino de mi amor propio. Esa visita inesperada fue el primer paso para reconstruir mi vida, para encontrar la fuerza que creía perdida y para abrir la puerta a nuevas posibilidades, a nuevas conexiones, a un futuro donde yo era protagonista de mi historia. Empecé a soñar de nuevo, a imaginar que podía salir de aquel lugar gris y frío. Planear pequeñas metas, como volver a caminar por el parque, asistir a eventos fuera del asilo, incluso volver a la ciudad donde había vivido tantos años. La esperanza se convirtió en un motor que impulsaba cada paso, cada sonrisa y cada esfuerzo por recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Ya no era la mujer olvidada, sino una guerrera renacida. Y así, con la visita inesperada de un viejo amigo, la vida me dio una segunda oportunidad para encontrarme, para valorarme y para mostrar al mundo que aunque me dejaron caer en un asilo, yo podía levantarme y caminar hacia la luz. Porque a veces, cuando todo parece perdido, una mano amiga puede ser el inicio de la victoria más grande, la de recuperar el amor por uno mismo y la esperanza de un mañana mejor. A todas las madres que alguna vez se sintieron olvidadas, abandonadas o rechazadas, quiero decirles algo con todo el corazón: nos pueden tirar, nos pueden dejar en un rincón, nos pueden ignorar, pero jamás podrán destruirnos. Porque dentro de nosotras hay una fuerza que nace del amor incondicional que dimos, de las noches en vela, de los sacrificios silenciosos. Esa fuerza es invencible, porque es el poder del amor de madre, ese que no entiende de olvido ni de indiferencia. Sé que duele cuando quienes amamos nos dan la espalda, cuando quienes prometieron cuidarnos nos olvidan. Pero no permitas que ese dolor te defina ni que se convierta en tu cárcel. Eres mucho más que una lágrima derramada, más que un abandono. Eres una mujer con dignidad, con historia y con un corazón que late fuerte, capaz de renacer una y otra vez. El amor propio es tu escudo y tu refugio, y nadie puede arrebatártelo si tú no lo permites. No mendigues amor donde una vez diste todo. No supliques atención a quienes decidieron ser indiferentes. Aprender a soltar no es fácil, pero es necesario para sanar. No tienes que justificar tu valor ni explicar tu dolor a nadie. Tu historia es válida, tu lucha es digna y tu alma merece ser respetada y amada, primero por ti misma. Cuando te ames, el mundo tendrá que reconocer tu luz, porque nadie puede brillar con más fuerza que quien ha sobrevivido a la oscuridad. Quiero que entiendas que el abandono no es el final. No es la sentencia que define quién eres ni lo que vales. Es un capítulo doloroso, sí, pero también es la oportunidad para escribir un nuevo comienzo. Un comienzo donde tú eres la protagonista, donde tomas las riendas de tu vida y decides caminar con orgullo, con la frente en alto, con la certeza de que mereces lo mejor. No estás sola, aunque a veces el silencio parezca ensordecedor. Nuestra historia de madres olvidadas no es una historia de derrota, sino de resistencia. Resistir el olvido, la indiferencia, el desamor. Resistir las miradas vacías y las palabras que lastiman. Porque cada lágrima que derramamos, cada golpe que soportamos, solo nos hace más fuertes. Nuestra fortaleza es la semilla que puede florecer en dignidad y esperanza. No permitas que nadie apague esa luz que llevas dentro. A ti, que sientes que tu valor se ha perdido, te digo, recuérdalo. Eres más que tu pasado, más que el abandono, más que las heridas que te dejaron. Eres un ser valioso, digno de amor y respeto. Cada día que te levantas, que sigues adelante, que luchas por tu felicidad, estás dando una lección de coraje al mundo. No dejes que nadie te haga sentir menos. Tu voz merece ser escuchada, tu historia merece ser contada. A veces la familia no es solo la que compartió tu sangre, sino la que eliges construir a tu alrededor. Amigos, compañeros, personas que te quieren y te valoran. No cierres tu corazón por miedo al rechazo. Ábrelo al amor que llega, aunque sea diferente al que esperabas. La vida tiene maneras misteriosas de devolvernos lo que pensamos que hemos perdido. Confía en ti, en tu capacidad de amar y ser amada. La dignidad no se pierde, solo se oculta cuando permitimos que otros nos menosprecien. Pero puedes recuperarla, paso a paso, día tras día. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte siempre. Cada nuevo amanecer es una oportunidad para decidir quién quieres ser. Tú tienes el poder de transformar el dolor en fuerza, la tristeza en esperanza, el abandono en renacer. Y eso, nadie podrá arrebatártelo jamás. Mira al espejo y reconoce a la guerrera que tienes frente a ti. Esa mujer que ha soportado tormentas, que ha enfrentado el dolor con valentía, que no se rinde aunque el mundo le dé la espalda. Esa mujer eres tú.
y mereces ser tratada con amor, respeto y dignidad. No lo olvides nunca. No permitas que nadie te haga sentir menos, porque el amor propio es el primer paso para construir una vida plena y feliz. Para todas las madres que han sido olvidadas, que han sido tiradas como si fueran un estorbo, les dejo este mensaje: ustedes son valiosas, son poderosas y son dignas. No permitan que el abandono apague su luz ni que el dolor borre su sonrisa. El camino puede ser difícil, pero cada paso hacia el amor propio es una victoria que nadie podrá quitarles. Levántense con orgullo, caminen con fuerza y recuerden que siempre, siempre, merecen ser amadas. Recuerdo el día en que me dejaron en ese asilo, como si fuera ayer. La sensación de abandono, el frío de la soledad, el portazo que cerró no solo la puerta física, sino también la puerta a una vida que creía segura. Fue un momento oscuro, un instante que marcó un antes y un después en mi historia. Pero hoy, mirando hacia atrás, sé que ese día también fue el inicio de algo inesperado, un camino hacia mi propio renacer. Mientras la cámara se aleja lentamente, el silencio es interrumpido solo por una música suave y esperanzadora que va creciendo, como la luz que poco a poco vence a la oscuridad. Yo estoy sentada frente a la ventana, la mirada fija en el horizonte, serena, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. No hay tristeza en mis ojos, solo la calma profunda que nace de haber superado el abandono y haber descubierto mi propio valor. Fue en ese lugar donde aprendí que la dignidad no se pierde, que el amor propio es el refugio más sólido y que la fuerza no está en quienes te apoyan, sino en ti misma, en tu capacidad de levantarte cada vez que caes. Encontré en la soledad un espacio para mirarme de frente, para reconciliarme con mi historia y para abrazar la mujer que siempre fui y que nunca dejó de luchar, aunque pareciera invisible para los demás. A veces, la vida nos pone a prueba de la forma más cruel. Nos separa de quienes amamos, nos hace sentir olvidados y sin valor. Pero esas pruebas también pueden ser el terreno fértil donde germina la esperanza, donde crece la fortaleza que no sabíamos que teníamos. Y hoy puedo decir con el corazón abierto que fui mucho más que una madre abandonada, fui una mujer que se reinventó, que decidió no dejarse vencer. Mientras las luces del atardecer se reflejan en mis ojos, pienso en todas las madres que están pasando por lo mismo, en aquellas que sienten que no tienen a dónde ir, que no tienen a quién acudir. Quiero que sepan que no están solas. Que aunque el mundo parezca haberse olvidado de ustedes, todavía queda dentro de ustedes un fuego que nadie puede apagar. Ese fuego es su esencia, su vida, su dignidad. El asilo fue solo un lugar físico, pero también fue una metáfora de la oscuridad que sentí en mi alma. Pero allí, entre las paredes frías y las miradas ausentes, encontré la oportunidad de renacer. No fue fácil, y no fue rápido. Fue un proceso de dolor y aprendizaje, de lágrimas y silencios, pero también de amor propio y descubrimiento. Y hoy estoy aquí para decir que sí se puede, que sí hay esperanza, que sí hay vida después del abandono. La cámara sigue alejándose mientras la música se eleva y se vuelve más clara, más luminosa. Mi figura se recorta contra el cielo abierto, libre, sin cadenas. Porque aunque me hayan dejado caer, no permití que me definieran por ese abandono. Mi historia es mucho más grande que ese momento doloroso. Es la historia de una mujer que decidió levantarse, reconstruirse y brillar con luz propia, a pesar de todo. Este cierre es un homenaje a todas las madres que han sido olvidadas, que han sido tiradas como si fueran estorbos, pero que siguen aquí, luchando, amando, resistiendo. Ustedes son guerreras silenciosas, portadoras de un amor infinito y de una fuerza que nadie puede quitarles. Que esta historia sirva para que sepan que merecen respeto, dignidad y amor, no solo de los demás, sino primero y sobre todo, de ustedes mismas. Antes de que termine este video, quiero dejarles una frase que se ha convertido en mi mantra, en mi verdad más profunda. Un día me dejaron en un asilo, pero aquí fue donde volví a encontrarme. Porque a veces perder un hogar es la forma más sabia de encontrarte a ti misma. Porque a veces el abandono abre la puerta para que descubras tu verdadera fuerza y tu verdadero valor. Y así, con la imagen de mí mirando hacia el horizonte, serena y libre, con la música que acaricia el alma y la luz que baña el rostro, quiero agradecerte por haberme acompañado en esta historia. Que esta historia te inspire a nunca rendirte, a creer en ti mismo y a recordar que, aunque el camino sea difícil, siempre hay un nuevo amanecer esperando para ti. Porque tu dignidad y tu fuerza son el legado más hermoso que puedes regalarte. Me dejó en la recepción del asilo, con una maleta vieja y sin despedirse. El sonido de sus pasos alejándose fue lo último que escuché antes de que se cerraran las puertas automáticas detrás de ella. Yo me quedé ahí, de pie, como una estatua de carne y hueso, con los ojos clavados en el suelo,
intentando entender en qué momento pasé de ser su madre, su guía, su apoyo, a convertirme en una carga que podía ser depositada en una silla de ruedas y dejada atrás. Nadie me miraba con lástima. Todos estaban demasiado ocupados, como si mi dolor no valiera el tiempo de una sola mirada. Solo una recepcionista me ofreció un gesto automático, casi robótico, pidiéndome que firmara un documento que ya ni podía leer del temblor que me cruzaba las manos. Llevaba puesta una blusa de flores que mi hija me había regalado años atrás en mi cumpleaños. Aquel regalo, que en su momento me pareció tan lleno de amor, hoy se sentía como una cruel ironía. Ella me dejó allí con esa ropa como si todavía quedara algún rastro de ternura, como si la prenda fuera una especie de excusa silenciosa, una forma de decir, no te odio, solo ya no tengo espacio para ti. Y ahí estaba yo, con mi blusa vieja, el cabello recién peinado, y una maleta que apenas podía cargar. Una parte de mí quería correr detrás de ella, pedirle que me mirara, que me explicara por qué, pero la otra parte, la más rota, sabía que esa conversación ya no iba a ocurrir. La entrada del asilo olía a desinfectante y a silencio. Un silencio espeso, que dolía en el pecho como si te envolviera una sábana húmeda y helada. Sentí que me faltaba el aire. Mi corazón latía con fuerza, no de emoción, sino de abandono. Las paredes estaban llenas de cuadros tristes, paisajes pintados en tonos apagados que no transmitían alegría ni esperanza. Un anciano en silla de ruedas pasó frente a mí sin mirarme, y me pregunté si algún día yo también sería solo un cuerpo que rueda de pasillo en pasillo, esperando a que la vida termine de agotarse sola. Me senté en una de las bancas de espera, pero no era una espera hacia algo nuevo, sino hacia lo inevitable. Recuerdo que antes de salir de casa, mi hija ni siquiera me miró a los ojos. Me habló como si yo fuera una empleada que dejaba de ser útil. Va a ser mejor para ti, me dijo sin emoción. Pero mejor, ¿para quién? Para ella, que no tendría que verme en las mañanas, que no tendría que fingir cariño ante su esposo, que no tendría que explicarle a su nueva suegra que yo aún existía. Me trató como si yo fuera el estorbo final que quedaba en su nueva vida perfecta. En ese instante lo supe, ya no era su madre, era su sombra. Y las sombras, cuando molestan, se borran. La gente habla mucho del abandono en los noticieros, en las novelas, en los dramas ajenos. Pero nadie te prepara para vivirlo en carne viva. Nadie te advierte que el corazón se puede desgarrar sin un solo grito, que el alma puede caerse al suelo sin hacer ruido. Y así me sentí ese día, desmoronada por dentro, pero con el rostro firme. No quería llorar frente a los extraños. No les daría esa imagen de fragilidad. No me verían como una anciana quebrada. Pero por dentro, mi niña interior gritaba, ¿por qué me haces esto, hija, que te hice para merecer este final? Afuera, el sol brillaba como si nada pasara. El mundo seguía, los coches pasaban, los pájaros cantaban, y sin embargo, dentro de mí, todo se apagaba. Yo no era parte de ese mundo ya. Había sido oficialmente desplazada. Mientras mi hija y su suegra se tomaban fotos en la playa, con los pies en la arena y las sonrisas falsas que ahora compartían, yo comenzaba una vida entre paredes grises y desconocidos que también cargaban historias rotas. Me sentí traicionada, sí, pero más que eso, me sentí invisible. Como si toda una vida de sacrificios pudiera olvidarse en una sola decisión. Quise pararme, volver a la calle, tomar un taxi, buscar a alguien, a quien fuera, pero ¿a dónde iba a ir? ¿Quién me esperaba? En mi mente, repasé los nombres de familiares, viejas amigas, incluso vecinos, pero no había nadie que pudiera recibirme sin preguntas, sin vergüenza, sin sentir lástima. Mi hija lo sabía. Sabía que me tenía acorralada. Y lo aprovechó. Esa era la parte más cruel, no solo me abandonó, lo hizo con cálculo, con la certeza de que yo no tendría fuerzas ni contactos ni opciones para regresar. Me despojó del futuro con la misma frialdad con la que uno se deshace de algo que ya no usa. En la recepción me dieron una ficha con mi nombre, mi número de habitación, y una pequeña tarjeta de bienvenida. ¡Qué ironía! Bienvenida, decían, como si yo hubiera elegido estar ahí. Como si esto fuera un hotel y no un cementerio de vivos. Observé la maleta a mis pies. Era la misma con la que fui al hospital cuando ella nació. Y ahora era la que usaba para que me dejaran en un lugar donde esperaría la muerte. La vida tiene formas crueles de cerrar ciclos. Todo me dolía, los recuerdos, las promesas rotas, y sobre todo, la ausencia de su voz diciendo, te quiero. Una enfermera me condujo a la habitación.
Mientras caminábamos, me decía cosas amables, pero su tono era mecánico, como quien ha dicho lo mismo 1000 veces. Cada paso que daba era como hundirme más en un abismo del que no sabía si saldría. Las puertas numeradas, los pasillos limpios, las sábanas blancas, todo tenía un aire de prisión pulcra. Entré a la habitación y me senté en la cama. La enfermera salió, y por fin me quedé sola. Respiré hondo y miré la pared. Y ahí, en ese silencio aterrador, solté la primera lágrima. Esa noche no dormí. Me acosté vestida, con los ojos fijos en el techo. Escuchaba a otras ancianas toser, moverse, suspirar. En mi mente, imaginaba a mi hija en Cancún, con un vestido ligero, tomando cócteles y riendo con su nueva familia. ¿Pensaría en mí? ¿Recordaría mi cumpleaños? ¿Tendría al menos un gramo de culpa? Yo, en cambio, pensaba en ella como cuando era pequeña, cuando corría hacia mí con los brazos abiertos. Esa imagen me destrozaba. Porque una madre jamás deja de amar, incluso cuando la han dejado, como si fuera un estorbo. Cuando pienso en mi hija, no puedo evitar recordar aquella madrugada lluviosa en que nació. No había nadie más en la sala de partos, solo yo, con mis fuerzas agotadas, y una enfermera que me apretaba la mano mientras me pedía que resistiera. Cuando por fin la escuché llorar, algo dentro de mí se encendió. Fue como si mi corazón aprendiera un nuevo ritmo, uno que solo latía por ella. La miré, tan pequeña, tan frágil, y supe en ese instante que todo lo que yo era, mi cuerpo, mi tiempo, mis sueños, le pertenecía. Era mi misión en esta vida, cuidar de ella, protegerla del mundo, ser su refugio. Su infancia fue un torbellino de risas y pequeños milagros. Recuerdo cómo bailaba en la sala con sus calcetines desparejados, cantando canciones inventadas con una escoba en la mano. Le encantaba hacer obras de teatro frente al espejo, y cada vez que terminaba, me decía, «Mami, ¿fui buena actriz?» Y yo, con los ojos llenos de orgullo, siempre le respondía, «Fuiste maravillosa, mi amor. Eres única». Guardé cada uno de sus dibujos, cada boletín escolar con notas orgullosas, cada diente de leche que se le caía. Su primer paso, su primera palabra, su primer día en la escuela, todo lo celebramos juntas, como si cada pequeño avance fuera el evento más importante del mundo. Fui madre y padre a la vez. Me esforcé por darle una infancia feliz aunque estuviera sola. Trabajaba largas jornadas limpiando casas, y aún así, encontraba la manera de dejarle su lonchera con una nota escrita a mano, «Te amo. Estoy contigo siempre». Dormía poco, comía menos, pero jamás permití que le faltara un desayuno caliente o una caricia antes de dormir. En los días de lluvia, me esperaba con una toalla en la puerta y una sonrisa. En las noches frías, compartíamos la misma manta y me pedía que le contara cuentos inventados. Uno donde tú eres una reina y yo soy tu princesa, decía. Y así éramos, un pequeño reino de dos. Cuando se enfermaba, pasaba noches enteras sin cerrar los ojos, sentada junto a su cama, mojándole la frente con paños tibios, rogándole a Dios que se recuperara. Nadie sabe cuánto pesa el miedo hasta que ve a su hijo débil, sin fuerzas, con fiebre y ojos apagados. En esos momentos, yo hubiera dado mi vida por ella sin dudarlo. Y cuando mejoraba, el mundo volvía a brillar. Me abrazaba con sus bracitos delgados y decía, «Gracias, mami, tú me curaste». Y sí, lo sentía así, como si con mi amor pudiera sanar cualquier cosa. Nunca imaginé que algún día, ese mismo amor no fuera suficiente para retenerla. Cada cumpleaños suyo lo convertía en una fiesta, aunque no hubiera dinero. Hacía pasteles caseros con harina prestada y decoraba el cuarto con globos que inflaba hasta quedarme sin aliento. Recuerdo uno en especial, cuando cumplió 8. Le hice un vestido de princesa con una sábana vieja y unos encajes que encontré en una caja olvidada. Cuando se miró al espejo, sus ojos brillaron. Me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar y me dijo, «Mami, eres la mejor mamá del mundo». Yo creí que ese amor duraría para siempre. Que crecería, se transformaría, pero nunca desaparecería. Qué ingenua fui. La llevé de la mano cada mañana a la escuela, incluso cuando ya era lo suficientemente grande para caminar sola. Me gustaba ver cómo cruzaba la puerta, volteaba y me lanzaba un beso con la mano. Era nuestra rutina secreta, una especie de promesa silenciosa, siempre estaré aquí. Le ayudaba con sus tareas, le escuchaba hablar durante horas de sus amigas, de lo que le gustaba y lo que le hacía llorar.
tenía una sensibilidad tan pura, lloraba si veía un perro en la calle sin dueño, o si alguien le hablaba mal. Yo la consolaba, le decía que ser buena en este mundo era un superpoder. Nunca me importó no tener lujos. El mayor tesoro era ella. El primer uniforme escolar, el primer cuaderno con su nombre escrito en la portada, todo me hacía sentir realizada. Hubo noches en las que no había cena para mí, pero jamás faltó en su plato. Aprendí a remendar sus zapatos, a reciclar útiles, a inventar juegos sin juguetes. Y aún así, ella creció feliz. Decía que lo que más le gustaba era cuando me sentaba junto a ella a mirar las estrellas desde la ventana. Me decía, mami, algún día te llevaré de viaje, como en los cuentos. Nunca imaginé que ese viaje sería hacia el olvido. Cuando era adolescente, comenzamos a chocar. Lo normal. Quería más libertad, más espacio. Pero incluso en las discusiones, siempre terminaba diciéndome, sé que haces todo por mí. Y yo lo hacía. Incluso cuando me sentí sola, incluso cuando ya no tenía fuerzas, seguí trabajando, apoyándola en sus estudios, escuchando sus primeras desilusiones amorosas. Fui testigo de su primer amor, y de su primer llanto por una traición. La abracé esa noche como cuando era niña. Le dije, tú vales oro, y nadie debería hacerte sentir menos. Irónicamente, años después, sería ella quien me haría sentir como si no valiera nada. Cuando se graduó, lloré tanto como cuando nació. Verla con su toga, con ese diploma en las manos, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Me abrazó y me dijo, todo esto es gracias a ti, mami. Me sacamos una foto juntas. Yo aún la guardo, arrugada, en una caja con otras memorias que ahora duelen. Pensé que después de tanto sacrificio, vendrían años de cosecha, de compartir nuevas etapas, de crecer juntas como dos mujeres fuertes. Pero no fue así. Algo se rompió, y yo ni siquiera supe cuándo ni cómo ocurrió. Hoy, mientras me acuesto en una cama ajena, en este lugar donde el tiempo parece detenido, cierro los ojos y viajo hacia todos esos momentos. Me pregunto si ella también los recuerda. Si al menos en sus noches tranquilas, en ese hotel frente al mar en Cancún, se le cruza por la mente aquella mujer que la crió sin pedir nada a cambio. Aquella que le dio todo, incluso lo que no tenía. Porque si algo sé, es que el amor de madre no desaparece. Aunque te ignoren, aunque te dejen, aunque te llamen estorbo, el corazón sigue latiendo por esa criatura que una vez te llamó mamá. Al principio, me alegré cuando mi hija me contó que estaba saliendo con alguien especial. Había tenido tantas decepciones en el amor, tantas lágrimas innecesarias, que pensé, por fin alguien que la valora, que le da lo que merece. Me habló de él con brillo en los ojos, como cuando era niña y me contaba que tenía un nuevo amigo en la escuela. Me senté con ella en la cocina una tarde de domingo, y entre tazas de café y pan dulce, me habló de sus planes de futuro, de cómo este hombre la hacía sentir segura, admirada, respetada. Yo sonreí, la abracé, y le dije, si él te hace bien, yo lo acepto con el corazón abierto. La primera vez que lo conocí fue en una comida familiar. Llegó con una camisa planchada, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa encantadora, de esas que uno no termina de creer del todo. Fue cortés, incluso simpático, pero algo en su mirada me pareció distante. No me miraba a los ojos cuando hablábamos, y en ciertos comentarios sentí una pizca de condescendencia, como si por dentro pensara que yo era inferior, o un detalle irrelevante en la vida de mi hija. Pero no dije nada. No quería interferir, no quería parecer celosa ni controladora. Pensé que era solo mi intuición exagerando. Qué equivocada estaba. Con el tiempo, las visitas empezaron a cambiar. Ella ya no me buscaba tanto como antes. Antes venía cada fin de semana, luego cada 2, y luego, simplemente no venía. Me llamaba menos, y cuando lo hacía, su voz sonaba ocupada, tensa, como si tuviera que mirar por encima del hombro cada palabra que decía. Le preguntaba si estaba bien, y respondía con monosílabos. Comencé a sentir que nuestras conversaciones eran vigiladas, medidas, como si él estuviera ahí, controlando desde las sombras. Y lo estaba. Me lo confirmó una vez en que la llamé llorando por una molestia en el pecho, y en lugar de aparecer ella, me llamó él. Frío. Seco. Está ocupada, señora. No puede atenderla ahora. Después de unos meses, comenzaron las frases pequeñas, pero punzantes. Mi esposo dice que debería aprender a soltar un poco,
Que no dependa tanto de ti, mamá. Me lo decía como si fuera un favor, como si estuviera madurando, pero en su mirada había algo distinto, culpa. Como si una parte de ella supiera que estaba cruzando una línea, pero no supiera cómo volver atrás. Le había dado tanto espacio a ese hombre que él comenzó a sembrar su veneno lentamente. Le repetía que una mujer casada no necesita tanto a su madre, que tenerme tan cerca era una forma de debilidad. La estaba moldeando. A su imagen. A su conveniencia. Fue en esa etapa cuando escuché por primera vez el nombre que cambiaría todo, la madre de él. Su mamá es muy buena conmigo, decía mi hija. Me entiende, me apoya, dice que soy como una hija para ella. Al principio pensé que estaba exagerando. Me alegré, incluso. Pensé que al fin tendría otra figura materna que la cuidara cuando yo no pudiera. Pero pronto entendí que esa mujer no venía a sumar, venía a sustituirme. A robar mi lugar. A competir, no a compartir. Con su voz dulce y su sonrisa de serpiente, fue ganándose su afecto, ocupando los espacios que antes eran míos, las comidas, los consejos, los abrazos. Era una mujer elegante, con una presencia que imponía. Siempre perfumada, vestida con buen gusto, con una forma de hablar que te hacía sentir ignorante sin que dijera nada ofensivo. Cada vez que mi hija hablaba de ella, lo hacía con admiración, como si fuera una figura a la que debía parecerse. Ella dice que hay que saber soltar lo viejo para crecer, que el pasado no debe atarnos. Frases como esas me dolían más que cualquier golpe. ¿Acaso yo era ese pasado que debía soltar? Después de criarla sola, trabajar como burra y darle todo, ahora era la carga, el peso, lo viejo. La madre del esposo comenzó a aparecer en todo. Estaba en las fotos familiares, en las cenas, en los viajes. Yo, en cambio, fui desapareciendo. Me enteraba de eventos después de que pasaban. Ay, mami, es que fue de última hora, ella ya estaba en la ciudad, aprovechamos. Cada excusa era una daga. Empecé a quedarme fuera, en todos los sentidos. Ya no me consultaba nada. Ya no me pedía consejos. Me hablaba con cortesía, pero sin alma. Como si hablara con una maestra antigua o una vecina que no se quiere ofender, pero que tampoco se quiere cerca. Y entonces llegaron las comparaciones. Ella cocina muy saludable, deberías probar su quinoa. Ella dice que lo importante es vivir el presente, no quedarse pegada al drama. Yo escuchaba en silencio. Nunca respondí mal. Nunca levanté la voz. Pero por dentro, mi corazón se quebraba un poquito más cada vez. ¿Cómo podía competir con alguien que tenía toda su atención, que se la llevaba a spas, a cenas, a conferencias de autoayuda? Yo no tenía nada de eso para ofrecer. Solo tenía historia, recuerdos, sacrificios, pero eso ya no parecía valer nada. No frente al brillo de esa nueva figura que le prometía una vida más liviana. Una noche, después de colgar una llamada donde apenas me dijo, hola, adiós, me senté sola en la cocina y lloré en silencio. Encendí la radio para ahogar mis sollozos. Me miré en el reflejo de la ventana y no me reconocí. ¿En qué momento dejé de ser su madre? ¿Cuándo se rompió el vínculo? Sentí que alguien me la estaba robando, poco a poco, con astucia, con sonrisas y palabras bonitas. El yerno y su madre. Una dupla perfecta para alejarla de mí sin que pareciera su culpa. Y mi hija, simplemente lo permitió. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba a punto de terminar. No fue un golpe directo, fue un goteo constante, como el que perfora la piedra sin violencia, pero con persistencia. La madre de su esposo me desplazaba, y él lo permitía. Entre los dos, tejieron una red de frases dulces y decisiones prácticas que me empujaron cada vez más lejos. Y lo peor de todo, es que lo hicieron con una sonrisa. No hubo gritos. No hubo discusiones. Solo un silencio doloroso, el mismo que, con los días, se convertiría en el preámbulo del abandono. Hubo un momento en que dejé de ser parte de su historia. No sucedió de golpe. Fue gradual, como cuando dejas de oír una melodía que antes te acompañaba todos los días. Primero dejaron de llegar las llamadas espontáneas. Luego, las conversaciones se volvieron frías, como si estuviera hablando con una desconocida que solo se guiaba por la cortesía. Ya no me contaba cómo se sentía, qué planes tenía, ni siquiera lo que soñaba. Me daba respuestas vacías,
como si estuviera repitiendo frases que ya había dicho muchas veces. Y yo, que siempre podía leerle el alma en la voz, sentía que hablaba con una mujer sin ventanas, sin puertas, cerrada. Antes, mi presencia era motivo de alegría. Me pedía que me quedara a dormir, que la acompañara a hacer compras, que le diera mi opinión sobre sus decisiones. Ahora, cada vez que entraba a su casa, sentía el aire pesado. Ella me ofrecía una sonrisa tensa, el yerno apenas me saludaba, y su suegra, su suegra me observaba con esa mirada de superioridad disfrazada de simpatía. Yo notaba los pequeños gestos, miradas entre ellos cuando hablaba demasiado, suspiros, interrupciones sutiles, y esa urgencia constante de que me fuera temprano. Ya no era bienvenida. Era una visita tolerada. Un día llegué sin avisar, como lo había hecho durante años, con una bolsa de pan y sus galletas favoritas. Me abrió la puerta y, aunque me dejó pasar, algo en su rostro me dijo que no estaba contenta. «Es que estamos por salir», me dijo, sin mirarme a los ojos. Me senté igual en el sillón, saqué las galletas, y esperé a que me hablara, pero no lo hizo. En su lugar, prendió la televisión. Apenas cruzamos 2 frases. El ambiente estaba helado. Yo, que antes era su refugio, ahora me sentía como una intrusa. Y en ese silencio, lo supe, algo se había roto de forma irreversible. Poco a poco, fui dejando de recibir invitaciones. Las fiestas, los aniversarios, las cenas familiares, ya no era parte de esas listas. Me enteraba por redes sociales o por algún vecino. Veía las fotos, ella, su esposo, su suegra, los amigos de él, todos sonriendo alrededor de una mesa. Y yo, del otro lado de la pantalla, tratando de fingir que no dolía. Pero dolía. Dolía como una punzada lenta que no termina nunca. Porque no es solo que te excluyan, es que te borren de los momentos importantes de la vida de tu propia hija. Empezaron los comentarios hirientes disfrazados de consejos. «Mamá, ya no estás para andar en todos lados, deberías descansar más, no te preocupes por venir, no te vayas a cansar, ¿no te parece que a veces exageras tus emociones?». Cada frase era un recordatorio de que yo ya no encajaba en su mundo. Yo, que la levanté con mis propias manos cuando era niña, ahora era vista como una molestia emocional, un peso innecesario. Ella me escuchaba con impaciencia, como si cada palabra mía fuera una interrupción a su nueva vida ordenada y elegante. El día que llegué a su casa y encontré mis cosas en cajas, supe que todo había cambiado para siempre. Algunas de mis pertenencias que ella había guardado con cariño en su closet, una manta que tejí, un álbum de fotos, una figura de cerámica que le regalé cuando era niña, estaban ahora envueltas en papel, como si fueran trastos viejos. «Vamos a remodelar, mamá», dijo. Pero no fue una renovación de muebles, fue una limpieza emocional. Ella estaba borrando las huellas de mi existencia en su espacio. Y lo peor es que lo hacía con total frialdad, como si no significara nada. Hasta mi voz parecía molestarle. Me pedía que hablara más bajo, que no repitiera tanto las historias, que no llorara tanto, por cosas del pasado. Y yo me preguntaba, ¿cuándo dejó de importarle lo que sentía? ¿En qué momento dejó de entender que mis lágrimas no eran manipulación, sino dolor genuino? Comenzó a corregirme, a tratarme como a una anciana caprichosa y testaruda. Yo me callaba. Me tragaba cada palabra. Porque una madre aguanta. Una madre no quiere ser carga, ni causar problemas. Pero hay silencios que matan más que cualquier grito. Y yo vivía en uno permanente. Lo más doloroso no fue lo que dijo, sino lo que ya no decía. Ya no me llamaba mami, como solía hacerlo incluso de adulta. Ya no me decía, te quiero, al colgar. Ya no me miraba con ternura. Su rostro se había endurecido. Su risa se volvió otra. Y sus prioridades estaban claras, su esposo, su suegra, su nueva vida. Yo era una página que debía pasar, una historia que la incomodaba. Me convertí en un recuerdo mal acomodado, uno que se quiere olvidar por vergüenza, por fastidio, por agotamiento emocional. Me dolía admitirlo, pero ya no tenía un lugar en su corazón. La casa que antes era mía, donde mi risa sonaba libre, donde mi voz era bienvenida, se convirtió en un museo donde no podía tocar nada. Caminaba por los pasillos con la sensación de estar pisando terreno ajeno. Me sentaba con cuidado, sin dejar migas, sin dejar huellas. Hasta el aroma había cambiado. Ya no olía a comida casera, ni a perfumes compartidos.
todo era aséptico, frío, perfectamente ordenado. Y yo no encajaba. Mi presencia desentonaba con la decoración, con los nuevos hábitos, con la nueva dinámica familiar. Dejé de ser parte del paisaje. Entonces lo entendí, ya no era su madre. Al menos no en la práctica. Era un estorbo emocional, un archivo viejo que se mantiene por compromiso, pero que molesta. El amor que antes nos unía se había convertido en una obligación que pesaba. Ya no me abrazaba sin que yo lo pidiera. Ya no me defendía si alguien me trataba mal. Ya no me escuchaba. Me había convertido en una sombra que toleraba por lástima, y tarde o temprano, las sombras se desvanecen. Y fue justo en ese momento, cuando supe que lo peor aún estaba por venir. La primera vez que mi hija me comparó con ella, no fue de forma directa, pero bastó con la entonación de su voz para que yo entendiera el mensaje. Estábamos en la cocina, y mientras preparaba un té para las dos, dijo con una sonrisa distraída: la mamá de Luis hace este té de jengibre con limón, dice que es buenísimo para la digestión. Ella está tan pendiente de esos detalles de salud, no me miró mientras lo decía. Fue como si hablara sola, pero yo estaba ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí pequeña. No por lo que dijo, sino por lo que calló. No le bastaba con lo que yo ofrecía, ahora todo lo que venía de esa otra mujer parecía mejor, más valioso. Después, los comentarios empezaron a repetirse. Ella sí es muy alegre, siempre encuentra algo positivo que decir, es tan moderna, tiene una visión distinta de la vida, más ligera. Yo asentía en silencio, fingiendo una sonrisa, apretando los labios para que no se notara que me sangraban las entrañas. ¿Cómo decirle que esa alegría que tanto admiraba en su nueva figura materna era solo una máscara social? ¿Qué detrás de esos elogios dulces había juicio, cálculo, intención de posesión? No me hubiera creído. Para mi hija, esa mujer no era una rival, era su nueva guía, y yo, la sombra triste que había quedado atrás. Una tarde, llegué a su casa con una bufanda que había tejido para ella. Era de su color favorito, ese tono vino que siempre decía que la hacía sentir elegante. La guardó sin emoción y me dijo: gracias, mami, pero es que justo la mamá de Luis me regaló una de seda preciosa, me la trajo de su viaje a España. Sonrió como si nada, como si no hubiera enterrado una aguja en mi pecho. La bufanda quedó en un rincón, arrugada, olvidada. Y yo, que había pasado noches enteras haciéndola mientras pensaba en su rostro al recibirla, me sentí como una extraña, como alguien que ya no conocía sus gustos, sus tiempos ni sus afectos. Recuerdo cuando su cumpleaños solía ser un ritual entre las dos. Le cocinaba su platillo favorito, ponía globos en su habitación aunque ya fuera adulta, y nos sentábamos a ver películas viejas mientras tomábamos chocolate caliente. Pero ese año, todo fue distinto. Voy a celebrar con la familia de Luis, mami. Ellos organizaron una cena elegante en su casa. ¿Te molesta si lo dejamos para otro día? No me invitó. No me preguntó si me gustaría ir. Solo me lo comunicó, como quien informa una decisión irrelevante. Y en esa noche de su cumpleaños, mientras miraba las fotos que subía con su suegra en un restaurante lujoso, entendí que ya no formaba parte de sus celebraciones, solo de sus recuerdos. Las fotos fueron otra puñalada. En cada evento, cada reunión, cada viaje, siempre estaba ella, la madre de su esposo. Las dos con vestidos similares, peinados parecidos, cómplices en gestos que antes compartía conmigo. En una imagen se veían riendo a carcajadas, con copas en la mano y el mar de fondo. Mis dos mujeres favoritas, escribió su esposo en la descripción. Y yo no estaba en ninguna parte. Era como si ya no existiera. Como si nunca hubiera sido su mujer favorita, ni siquiera su madre. Solo una espectadora lejana, una sombra viendo cómo su lugar era ocupado por alguien más, con aplausos. Lo más doloroso eran las conversaciones donde yo misma tenía que escucharla hablar de su suegra con admiración. Ella es tan comprensiva, me escucha sin juzgarme. Tiene una energía tan distinta, tan liviana, ¿y yo? ¿Yo qué era entonces? ¿El peso? ¿El juicio? ¿La amargura? Me preguntaba, en silencio, qué errores cometí, qué gestos míos fueron tan insoportables como para que ahora deseara borrarme. Pero por más que buscaba, solo encontraba amor. Tal vez torpe, tal vez imperfecto, pero siempre honesto. Y parecía que eso, lo genuino, ya no tenía valor en su vida. Las visitas se volvieron más incómodas.
Me ofrecían té frío, me sentaban lejos, y hablaban entre ellos de temas que yo no entendía. Ropa de marca, dietas modernas, viajes exóticos. Y si yo opinaba, mi hija me corregía: mami, eso ya no se usa, eso ya no es así. Me sentía como una intrusa de otra época, como una antigüedad que se tolera por nostalgia. Incluso cuando cocinaba algo que antes le encantaba, ella decía: está rico, pero la mamá de Luis lo hace más light, sin grasa. Y cada frase era un latigazo suave, pero constante. Yo solo sonreía. Sonreía mientras por dentro me rompía. Un día, me pidió que no usara su perfume. El que ella misma me había regalado años atrás. Es que es el favorito de la mamá de Luis, y ya lo identifican con ella, sería raro. No entendí. ¿Ahora hasta los aromas me eran prohibidos? Me lo dijo con voz suave, como quien da una sugerencia. Pero esa sugerencia tenía filo. Era otra manera de decirme: ese espacio ya no es tuyo. Ella ya tenía una madre con quien compartir fragancias, risas, complicidad. Yo ya no era parte de esa danza femenina entre madre e hija. Me habían sacado del escenario. A veces me quedaba sentada en la banca del parque que está frente a su casa, con la esperanza de verla salir, de que notara que estaba ahí. Pero nunca salía. O si lo hacía, se iba directo al auto sin mirarme. Una vez escuché que se reía con su suegra dentro del coche. Era una risa limpia, feliz, parecida a la que antes tenía conmigo. Y en ese momento, quise ser invisible de verdad. No por vergüenza, sino para dejar de sentir. Porque el dolor de ser testigo de tu propio reemplazo no se compara con ningún otro. Es morir de pie, cada día un poco más. No le reproché nada. Nunca. Porque el amor de madre es así, callado, resistente, paciente. Pero eso no significa que no duela. Solo significa que aprendemos a guardar el llanto donde no se vea. Y yo lo guardé, noche tras noche, mirando el techo de mi habitación, preguntándome si alguna vez mi hija notaría lo que estaba haciendo. Si alguna vez se daría cuenta del lugar que me quitó para dárselo a alguien más. Pero ella seguía ciega, embelesada con esa mujer de sonrisa perfecta y palabras dulces. Yo, mientras tanto, aprendía a hacerme pequeña, hasta convertirme en silencio. Todo comenzó con una conversación disfrazada de preocupación. Una tarde, mientras tomábamos un café en su sala, mi hija me dijo: mami, últimamente te veo muy cansada, te cuesta subir las escaleras, y estás tan solita en casa. Quizás deberíamos pensar en un lugar tranquilo para ti, donde te cuiden bien, donde no tengas que esforzarte tanto. Al principio, no entendí. La miré confundida. ¿Te refieres a un asilo?, pregunté, con la voz temblando. Ella desvió la mirada. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Fue en ese silencio que sentí la primera puñalada. Ya no me veía como una madre a cuidar, sino como un problema que necesitaba solución. Me quedé en silencio, apretando la taza caliente entre las manos como si ese calor pudiera devolverme la fuerza. Ella seguía hablando, como quien trata de convencer a una clienta difícil: no sería un asilo cualquiera, mamá. Sería un lugar bonito, con jardín, con personal profesional, con gente de tu edad. Podrías hacer amigas. Estarías bien. Yo solo asentía con la cabeza. No quería discutir. Pero dentro de mí se rompió algo. Por primera vez, supe que ya no tenía lugar en su mundo. Que me estaba empujando, con palabras suaves, hacia un rincón donde no estorbara. Las semanas siguientes fueron una pesadilla disfrazada de cortesía. Ya no me preguntaba qué quería hacer, sino qué opinaba de ciertos prospectos. Me mostraba folletos con fotos de ancianos sonrientes jugando dominó. Este está cerca del mar, decía. Este otro tiene menú especial para personas con hipertensión. Yo apenas escuchaba. Sentía que hablaban de mí como quien elige una jaula para un pájaro viejo. Cada foto que me mostraba era como una sentencia. En ninguna de esas imágenes estaba mi casa, mis recuerdos, mis cosas, solo paredes frías, camas ordenadas y rutinas que no me pertenecían. Empecé a notar cómo mi presencia se volvió incómoda. Dejaban de hablar cuando entraba a la sala. Me encontraban siempre, descansando, como si ya no tuvieran nada que decirme. Yo recogía mis platos sola, barría el piso sin que me lo pidieran, intentaba ser útil, pero todo en vano. Ya no había conexión, solo silencio educado.
Y entonces lo vi claro, estaban preparando el terreno. Me querían sacar, pero sin conflicto, sin reproches. Como quien corre a un perro viejo del sillón, pero le pone una manta afuera para que no se sienta tan mal. Un día escuché a mi yerno decir, desde el pasillo, tenemos que resolver lo de tu mamá antes del viaje. Me quedé paralizada. Fue como si me clavaran los pies al suelo. En ese momento supe que todo estaba decidido. Que el viaje a Cancún no era algo espontáneo, ni reciente. Ya estaba planeado. Pero no podían hacerlo con la vieja sentada en la sala, reclamando atención, interrumpiendo fotos familiares, arruinando el ambiente de spa. Yo era el obstáculo entre ellos y su paraíso. Y tenían que sacarme de en medio antes de que empacaran sus trajes de baño y sus sonrisas falsas. Ese viaje lo soñaban como una luna de miel tardía. Lo habían planeado con la suegra, con reservas hechas, con itinerario, y yo ni siquiera sabía que existía. Me enteré por accidente, cuando vi un correo abierto en su computadora. Cancún todo incluido 7 noches / 8 días. Vi las fechas. Coincidían con la semana siguiente. Mi hija estaba sentada a 2 metros de mí, hablándome de hogares asistidos, mientras preparaba mentalmente su escapada al paraíso. El contraste fue brutal. Ellos se iban al mar, y yo, a un rincón de soledad y olvido. Cuando finalmente lo dijeron abiertamente, ya no lo disfrazaron de cariño. Mamá, ya hablé con la directora del centro. Tiene todo listo. Tienen actividades, enfermera las 24 horas, y podrás vernos cuando regresamos. Ni siquiera me preguntaron si estaba de acuerdo. Ya estaba todo pactado. Me sentí como una maleta vieja, empaquetada sin mi consentimiento. Y lo que más dolió fue como lo decían con voz neutra, sin emoción, como quien toma una decisión de logística. No era su madre la que estaban enviando lejos. Era un objeto que ocupaba espacio. Recuerdo que ese día no lloré. Me senté en el borde de la cama, en silencio, mirando la pared blanca. No quería que me vieran débil. No quería darles el gusto de mi tristeza. Pero por dentro me moría. Me sentía sola como nunca. No por estar lejos de gente, sino por ser tratada como si ya no tuviera valor. Era como si toda una vida de sacrificios, de amor, de noches en vela y desayunos con caricias, hubieran desaparecido. Me habían reducido a una tarea más en su lista de pendientes antes de irse a Cancún.